Mi nombre es Marjorie Lindell. Tengo 67 años. Y no hace mucho regresé a casa solo para encontrar que mi vida había sido empaquetada en cajas y dejada en el porche como si fuera basura. No hubo advertencia ni llamada, solo un trozo de papel doblado una vez y pegado a un viejo marco de foto de mi hijo y yo. 6 palabras. Lo siento, mamá. Ya no hay espacio para ti. Mi lámpara favorita yacía de lado sobre la alfombra del umbral. Mi maleta estaba medio cerrada cerca de los arbustos. La luz del porche, la que solía guiarme a casa después de largas noches, estaba apagada. Y la casa, mi casa, estaba oscura por dentro en silencio. No toqué. No lloré. Solo me quedé allí sintiendo algo más profundo que la traición. No solo me habían echado, me habían reemplazado silenciosa y limpiamente como si nunca hubiera existido. ¿Alguna vez has llegado a casa solo para darte cuenta de que ya no perteneces allí? Esa noche me senté en un banco cerca del jardín comunitario, a unas pocas cuadras de la casa que alguna vez llamé hogar. No estaba lista para llamar a nadie aún. No estaba lista para dar explicaciones. Necesitaba silencio, no el que proviene de una puerta cerrada, sino el que se respira en el aire fresco de la mañana, el murmullo de los árboles. Ese jardín siempre había sido mi refugio. Hace años antes de que mi hijo Brendan se casara con Kayla, construimos allí un compostador. Le enseñé a podar las hierbas sin matar las raíces. Pasábamos las tardes cuidando el suelo y el silencio. Él era tan dulce en aquellos días pensativo. Ahora me encontraba en el mismo lugar, más vieja, más rígida, tratando de entender lo que acababa de suceder. La casa estaba tranquila cuando me fui. No es que hubo discusiones ni puertas que se cerraran de golpe. Brendan me abrazó en la acera. Kayla me ofreció regar el jardín mientras yo estaba fuera. Solo serían unos días visitando a una vieja amiga en el campo. Eso fue todo. Pero cuando bajé del coche esa tarde, el aire se sentía extraño. La luz del porche estaba apagada, las cortinas cerradas. Y entonces lo vi mis cosas apiladas como sobrantes de una venta de garaje. En la cima de la pila había algo que no había visto en años. Una almohada que había cosido cuando Brendan estaba en la escuela secundaria. Los bordes estaban deshilachados, las costuras flojas, pero la había guardado. De alguna manera, Kayla no la había tirado. Tal vez no se dio cuenta de lo que significaba. Y luego allí estaba la escritura de notas sin puntuación, sin emoción. Solo 6 palabras y el peso de todo lo que se negaron a decir. No grité. No golpeé la puerta. Sabía lo que significaba el silencio en esta familia. No era la ausencia de ruido. Era la presencia del control. En la esquina de la cuadra me volví a mirar una sola vez. La casa seguía allí. La misma casa que había pagado junto a mi esposo Richard antes de que muriera. La misma que había ofrecido compartir cuando Brendan perdió su trabajo hace años. La misma donde preparaba todas las cenas de las fiestas para una familia que ahora me encontraba inconveniente. No me echaron de la casa. Simplemente me borraron suavemente como se edita una foto. Y al estar allí con mi vida en una maleta, entendí que esperaban que me fuera en silencio. No tenía ni idea de lo que aún llevaba dentro. A la mañana siguiente caminé sin rumbo, sin plan, sin destino. Solo necesitaba moverme. A media mañana me encontré caminando junto a una nueva fila de casas adosadas, no lejos del parque, edificios modernos, con pintura fresca y líneas limpias. Brendan y Kayla alguna vez mencionaron esta zona diciendo que les gustaban las cocinas modernas y los diseños abiertos. Mientras pasaba por una unidad en la esquina, algo me hizo detenerme. Las cortinas eran transparentes
Se abrieron lo justo para dar un vistazo al interior, y allí estaban. Brendan sentado en la mesa del comedor, Kayla frente a él hojeando una carpeta. Sus cabezas se inclinaron hacia adentro. Ella dijo algo, luego rió. Él sonrió forzadamente, esa sonrisa que daba cuando no estaba de acuerdo, pero no quería discutir tampoco. Ella sostenía lo que parecía un folleto inmobiliario. Vi el resplandor de una cocina perfectamente montada en cimeras de fotos accesorios de latón, como algo sacado de una revista. Señaló. Él desvió la mirada. Cogió una taza y la acercó a sus labios, pero no bebió. Luego sus ojos se dirigieron hacia la ventana. En ese momento pensé que me había visto, pero no parpadeó. No se movió. Tal vez no miraba nada en absoluto. Kayla dijo algo más. Brendan asintió. Sus hombros cayeron como solían hacerlo cuando era adolescente, tratando de evitar una pelea. No golpeé la puerta. No grité. Simplemente me quedé quieta y observé mientras planeaban un futuro que no me incluía. Y en ese momento algo cambió. No solo lo que vi, sino lo que comprendí. Esto no había sido repentino. Estaba planeado. Era una eliminación disfrazada de transición. Y yo había sido la última en enterarme. Terminé en la biblioteca pública esa tarde, no para leer libros, sino para usar los enchufes. Mi teléfono se había quedado sin batería durante la noche y no había empacado un cargador asumiendo que ya estaría en casa para ese momento. Encontré un rincón tranquilo cerca de una ventana, lo enchufé y esperé mientras cobraba vida de nuevo. Solo apareció una notificación, una llamada perdida de Brendan. Sin mensaje de voz, sin texto, solo una marca de hora alrededor de las 11:42 p.m. de la noche anterior. No había vuelto a llamar desde entonces. Estaba ni a punto de guardar el teléfono cuando oí que alguien decía mi nombre. Al principio suavemente, luego un poco más claro. Me giré y la vi. Martina Wilkes. No nos habíamos visto en 6 años, tal vez más. Solíamos ser compañeras de trabajo cuando estaba en la revisión de seguros legales. Aguda, directa, el tipo de mujer que podía encontrar un vacío legal mientras dormía y que nunca confiaba en una firma a menos que estuviera en tinta azul. Nos abrazamos. Breve familiar. Me preguntó qué hacía allí y le di una respuesta vaga. Solo pasando el tiempo. No insistió. Los viejos amigos no lo hacen. Ella trajo 2 cafés de la máquina del pasillo y nos sentamos junto a la ventana. Tras hablar un rato de rodillas envejecidas y política local, se inclinó hacia mí y dijo que había visto a Kayla en una reunión de propiedades la semana anterior. Kayla estaba radiante. Dijo que hablaba de la casa mencionando que quizás ya era hora de vender. Comentó sobre un nuevo desarrollo que se iba a inaugurar pronto. Martina supuso que yo ya me habría mudado tal vez, reduciendo mi espacio. No respondí de inmediato, pero algo en mi rostro debió cambiar, porque su expresión también lo hizo. Se sentó más erguida y dijo: «Algo no cuadra, ¿verdad?». Asentí lentamente. Luego me preguntó: «¿Todavía tienes acceso al título de la casa?». «Antes sí», le dije. Hizo una pausa. Luego me habló de un caso que había manejado. Una nuera había obtenido poder notarial. Movió silenciosamente a su suegra a una residencia asistida. Vendió la casa en menos de 6 semanas. Mi estómago se revolvió, no por miedo, sino por reconocimiento. La transferencia de la factura del agua, la libreta de cheques desaparecida, la correspondencia del seguro que Brendan nunca me entregaba, la forma en que mi nombre había dejado de aparecer en los estados de cuenta de los servicios públicos. Nada de eso era casualidad. Martina ofreció su ayuda. Seguía trabajando a tiempo parcial
para mujeres en transiciones familiares complicadas. Ya lo había visto antes. Su madre fue retirada lentamente no a través de discusiones, sino mediante papeles. Me dio su tarjeta, aunque yo aún guardaba su número en una libreta en casa. Nos quedamos en silencio por un buen rato. Ella no pidió más. Eso es lo que hacen los verdaderos amigos, te dan espacio. Incluso cuando todo a tu alrededor empieza a desmoronarse. Esa tarde caminé hasta un lugar que no había visitado en 5 años, mi antiguo estudio, encima de la librería en el centro. No había sido nunca un lugar definitivo, solo un refugio tranquilo que mantuve después de la muerte de Richard. Un espacio donde podía trabajar a tiempo parcial, ayudar a algunas viudas con sus trámites de seguros y ordenar mi vida sin que el peso de la casa me aplastara. Nadie más que Martina sabía que todavía tenía la llave. La cerradura cedió con una resistencia familiar y la puerta se abrió con un suave empujón, deformada por el tiempo pero no olvidada. El aire dentro olía a aceite de limón y polvo. Un leve rastro de lavanda quedaba del saquito que dejé en el cajón hacía años. Era como si el tiempo hubiera pausado esperando mi regreso. Me moví lentamente por la vacía habitación, pasando la mano sobre el viejo escritorio de madera, las estanterías llenas de manuales de pólizas y cajas de archivos descoloridas. En el armario trasero, bajo una pila de carpetas Manila y una vieja taza de Navidad, encontré lo que buscaba: la escritura de la propiedad, el título original notariado. Todo seguía hacia mi nombre. El nombre de Brendan no estaba por ninguna parte, ni como cofirmante ni como beneficiario, ni siquiera en la letra pequeña. Luego encontré el acuerdo de copropiedad que Richard y yo firmamos cuando compramos la casa. Estaba claro: si uno de nosotros moría, el otro retenía los derechos plenos. Nunca tuvimos la intención de que Brendan heredara la casa directamente. Queríamos que construyera su propia vida, no que viviera dentro de la nuestra. Pero los documentos más recientes contaban otra historia. Las facturas de servicios, todavía en el mismo cajón, ahora estaban a nombre de Kayla. Mi nombre había desaparecido. Una copia de una solicitud de transferencia que nunca firmé estaba encima de la pila. La firma no era mía. Estaba cerca, pero algo era diferente. Estaba inclinada demasiado, como si alguien hubiera practicado varias veces antes de finalmente enviarla. No era desordenada. Era cuidadosa, deliberada. No lloré. No entré en pánico. Simplemente reuní los papeles, los guardé en una caja fuerte debajo del escritorio y añadí una copia de mi identificación y la declaración de impuestos del año pasado, que aún listaba la casa a mi nombre. Luego cerré la caja. Me quedé en el centro de la habitación, dejando que el silencio se asentara. No había fotos de Brendan aquí. Solo una imagen tomada en una recaudación de fondos hace años. Richard y yo riendo, aún llenos de vida, aún completos. Cerré la puerta suavemente porque ahora sabía lo que ellos habían intentado borrar. Todavía lo llevaba conmigo, no solo en memoria, sino con pruebas. A la mañana siguiente me encontraba en el paso de peatones frente a la oficina de Martina con un sobre grueso bajo el abrigo. Alrededor de mí la ciudad seguía su ritmo. Tazas de café, mochilas, llamadas telefónicas. La gente apresurada pasando envuelta en sus propias vidas. Ninguno de ellos sabía lo que yo llevaba. Ninguno de ellos sabía que me habían borrado. Martina me recibió con su habitual expresión seria. Su oficina seguía oliendo a aceite de lavanda y papel caliente. Dejé los documentos sobre su escritorio sin decir una palabra. La escritura, el acuerdo de copropiedad, las facturas, la solicitud de transferencia falsificada. Ella leyó cada página lentamente con cuidado. Luego se recostó en su silla y dijo: «Esto no es un error. Están preparando todo para eliminarte.
y apuestan a que no vas a luchar. No se equivocaba. Durante demasiado tiempo había dejado que el silencio ocupara el lugar de la acción. Martina cogió su teléfono y pidió un favor. Así fue como conocí a Ashby Sterlinga, una abogada especializada en patrimonio, que no solo leía contratos, sino que leía a las personas. 2 días después, estaba en el porche de su oficina en casa, una pequeña casa tranquila con un columpio blanco y setos recortados. Me recibió con un firme asentimiento y me condujo al interior. Ashby era mayor que yo, quizás por unos años, pero más aguda que cualquiera que había conocido en mucho tiempo. Le entregué todo. Ella leyó en silencio. Luego dijo con claridad: «Sigues siendo la propietaria legal. Todo lo que han hecho las utilidades, el correo, los cambios digitales, es cosmético. No cambia la propiedad. Pero si lo usan para presionar una venta o préstamo, eso es fraude. Pasamos el resto del día levantando barreras legales. Un aviso de cese y desistimiento. Una notificación al registro de la propiedad, una alerta para bloquear transacciones no autorizadas, memorandos protectores presentados ante agentes inmobiliarios locales». No fue ruidoso. No fue dramático, pero fue firme. Ellos tomaron mi silencio como una rendición. Ese error les costaría. Al final de esa semana todas las cartas habían sido enviadas. Una por mensajería a la firma de abogados de Brendan en el centro. Otra a la oficina de Kayla en la clínica de bienestar, donde se encargaba de la programación y las finanzas. Había presentado una demanda en la oficina del condado, sellada y respaldada con la documentación correspondiente. No había vuelto a Valkersashiaq a hablar con ninguno de ellos desde el día en que dejé la casa, pero el silencio comenzaba a resquebrajarse. Una tranquila tarde de miércoles, mi teléfono comenzó a sonar. El nombre de Brendan apareció en la pantalla. Una vez, 2 veces, luego otra vez. Ningún mensaje de voz ni textos, solo llamadas repetidas espaciadas, como si estuviera tratando de atraparme en un momento de debilidad. En el 6º intento finalmente llegó un mensaje. Era de Kayla, corto, directo. «No tenías que llegar tan lejos». Me quedé mirando esas palabras durante un largo rato. Luego respondí con una línea. «Todo tiene una razón. También esto». A la mañana siguiente caminé por mi antiguo vecindario. No me acerqué a la casa, solo pasé cerca del jardín por la acera, donde Brendan solía montar su bicicleta cuando era niño. Al mediodía Martina me llamó. Brendan se había puesto en contacto con su correo electrónico de oficina, no directamente con ella, sino con la bandeja de entrada general de la firma. Quería verificar la validez de ciertos documentos. Ash respondió personalmente. Una firma profesional sin palabras de más. Confirmó que los documentos estaban activos. Enumeró sus credenciales legales. Incluso proporcionó las direcciones para la oficina del registro del condado, si necesitaba una confirmación independiente. Ninguna amenaza, ninguna emoción, solo un muro de hechos. Esa tarde Brendan apareció en mi estudio. Llamó una vez y esperó. Abrí la puerta a medias. Se le notaba cansado, menos enfadado, más inseguro. ¿Podemos hablar?, preguntó. Me aparté un paso para dejarle entrar, pero para mostrar que no tenía miedo. Se quedó junto a la ventana mirando los papeles sobre la mesa. Luego dijo algo que no esperaba. No sabía nada de todo esto. Kayla se encargó de los detalles. Pensé que necesitabas descansar. No pensé que llegaría tan lejos. Escuché en silencio. Luego pregunté solo una vez, no como madre, sino como mujer, hablando con un hombre adulto. ¿Por qué no la detuviste? Miró al suelo. Su voz fue baja. Porque no quería el conflicto. Porque pensé que sería más fácil. Porque no creí que lucharas. No fue crueldad, solo cobardía.
No me eligió a ella por encima de mí. Eligió el silencio frente a la incomodidad. Y esa fue su propia clase de traición. Cuando preguntó qué se podía hacer ahora, respondí de forma clara. Las cartas están enviadas. Las alertas están archivadas. La casa ya no es vulnerable. Lo acompañé hasta la puerta. No con rabia, no con dolor, sino con la quieta certeza de alguien que ya ha perdido la ilusión de una familia y ha encontrado algo más firme en su lugar. Los días que siguieron fueron tranquilos. Ya no hubo llamadas ni mensajes. No esperaba una disculpa ni mucho menos que comprendiera, pero sí esperaba una reacción. Y cuando llegó, fue exactamente lo que temía. El sábado por la mañana un mensajero llegó. Un sobre blanco sin remitente con mi nombre escrito con letras cuidadas en el frente. Dentro había una carta de una agencia inmobiliaria no dirigida a mí, sino a Brendan y Kayla. Adjunto a la carta un formulario de consulta de preventa. Estaban probando el sistema intentando burlar las alertas legales que Ashp había establecido. Vi que alguien en algún rincón había intentado pasar desapercibida otra pequeña herida, otro corte que pretendía drenarme poco a poco. No me alteré. Llamé a Martina. Llegó en menos de una hora, miró la carta, la escaneó con rapidez y murmuró algo entre dientes. Luego, sin perder tiempo, llamó a Ashp. A media tarde, Ashp presentó una segunda restricción ante la oficina de propiedades y notificó formalmente al agente inmobiliario. Y a partir de ahora, cualquier intento de indagar sobre la propiedad requeriría mi autorización notarial entregada personalmente. Una nueva barrera más alta, más gruesa. Pero lo que más me sorprendió no fue la audacia de su intento. Lo que realmente me desconcertaba era que aún pensaban que cedería, que observaría todo eso y diría, está bien, tómalo. Pero habían olvidado algo esencial. Esto no era solo una casa. Era mi vida, mi historia, mis raíces. Y nadie, ni siquiera la familia, puede reescribir eso sin mi permiso. Así que cuando Brendan regresó al día siguiente y se plantó frente a mi puerta, no buscaba reconciliación. Buscaba control. Y esta vez ni siquiera tuve que abrir la puerta completamente para decirle no. A la mañana siguiente empaqué una pequeña bolsa para pasar la noche y entré a la casa por última vez. Aún tenía la escritura, aún tenía las llaves, pero la propiedad y el pertenecer no son lo mismo. ¿Verdad? Kayla estaba en la cocina frotando los platos como si le hubieran hecho un insulto personal. Brendan se encontraba en la mesa del comedor con las manos entrelazadas, esperando algo que no merecía. Me quedé en el umbral. El silencio entre nosotros era denso. Voy a vender la casa, dije. Kayla se detuvo en seco. Brendan levantó la mirada sorprendido. No lo hago por venganza, añadí, ni para castigar a nadie. Lo hago porque es mía y ya no quiero compartir mi nombre con paredes que me han olvidado. Dejé un expediente sobre la mesa. El contrato de venta ya estaba firmado. Ashp se había encargado de todo. La voz de Brendan tembló. ¿Dónde vas a vivir? Lo miré serena, firme. Eso ya no es tu problema. Y no lo era porque ya había encontrado algo mejor que la comodidad. Había encontrado claridad. No me fui con ira. No cerré la puerta de un portazo. Simplemente me fui en silencio, segura. El dinero de la casa no fue para Brendan, ni para Kayla, ni un solo céntimo. Ya había transferido todo a un fondo para mujeres mayores de 60 años que habían sido manipuladas, borradas o descartadas por las mismas familias que criaron. Martina sería la directora ejecutiva. Ashp había aceptado supervisar el cumplimiento. La casa que alguna vez construyó una familia ahora había dejado claro que el amor condicionado colapsa todo lo que toca. Yo elegí dejarla ir.
Sin discusiones, sin venganza, solo una decisión. Ustedes hicieron espacio al empujarme fuera. Pensé, ahora yo haré espacio para alguien más que lo necesite. Así que di un paso firme, uno a la vez. Y por si alguien no te lo ha dicho últimamente, si alguna vez te has sentido borrado, no por palabras, sino por ausencia, tu historia también importa. Compártela, habítala o simplemente recuérdala.